Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo le bendiga poderosamente en este día. Quiero agradecer al Señor por este privilegio que nos concede estar nuevamente en este lugar para compartir el mensaje precioso de la palabra del Señor, donde deseo que la gracia multiforme de Dios lo bendiga a usted y a su familia, y que haya podido disfrutar de un día maravilloso que el Señor nos ha dado para que también sirvamos en la causa del Evangelio que un día Él nos comisionó para que lo prediquemos, para que lo anunciemos a todas las criaturas. Bien, mi querido hermano y amigo, haremos una oración especial al Señor. Pondremos este programa en las buenas manos de Dios y que Él se glorifique a través de esta palabra y que el Señor encuentre un corazón donde poder obrar y que esta palabra, como la semilla que cae en la tierra, pueda germinar y pueda dar fruto, y que Dios tenga misericordia de aquellos que todavía no han sido alcanzados con la gracia del Evangelio. Y oramos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, nuestro amado Salvador. Te doy gracias por este privilegio que me concedes en este hermoso día. Es una maravillosa oportunidad que usted nos concede para que anunciemos las virtudes del Evangelio que un día usted nos encomendó que lo anunciásemos al mundo entero. Gracias, Señor, le doy porque en este día yo sé que va a haber personas que van a escuchar este mensaje y usted se va a glorificar a través de su palabra. Yo sé que habrá un terreno, un corazón, donde este mensaje va a ser un efecto y va a producir, Señor, la bendición suya en esa vida. También te suplico por aquellos que están pasando momentos de enfermedad, momentos de dificultad, problemas en su vida. Te suplico que tengas misericordia de ellos y ahí donde se encuentran. Señor Jesús, envía tu palabra y tu palabra hará el efecto creativo por el cual usted la ha enviado. También, Señor, te suplico por aquella persona que todavía no te conoce. Ten misericordia de él. Alcánzalo, Señor, por tu bondad. Si escucha este programa, no será una casualidad, sino que usted tiene un plan y un propósito con la vida de él. Ahora, Señor, te pido que abras nuestros oídos para que podamos entender tu palabra y por qué razón usted envía este mensaje. Glorifícate, te pido, en el nombre glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, mi querido hermano y amigo. Daremos seguimiento al estudio precioso en la carta primera del apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto. Hemos estudiado aspectos muy fundamentales que tendrán lugar con relación a la iglesia del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, vamos a leer las Sagradas Escrituras en 1 capítulo 3, versículo número 11. Y yo leo la palabra como está escrita en el nombre de Dios el Padre, de Jesucristo su Hijo y del Espíritu Santo. Y la Biblia dice de la forma siguiente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, observando este maravilloso versículo de la palabra del Señor, estudiaremos hoy algo muy fundamental, y es lo siguiente. En el futuro, Dios tratará con nosotros en el Bimá como mayordomos. Esto es lo que va a tratar el Señor, estimado hermano y amigo,
cuando nos presentemos en el tribunal de Cristo. Allí, en esta escena maravillosa, en este futuro, Dios tratará con nosotros como mayordomos. Estimado hermano y amigo, cada uno de nosotros necesitamos entender de que somos administradores en esta economía de esta agencia divina. El Señor nos ha dado este trabajo de lo que es la mayordomía y tendremos que rendir cuentas en este día que nos presentaremos delante de la presencia de Dios. En este aspecto, estimado hermano y amigo, aquí encontramos algo muy importante que nos enseña el apóstol San Pablo, el material que será probado en el Bimá, o tribunal de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. San Pablo aquí está hablando, estimado hermano y amigo, de un fundamento. Y cuando estamos hablando de un fundamento, inmediatamente la idea que viene a nuestra mente es una construcción. Y para construir, necesariamente necesitamos materiales de construcción. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos presenta 6 materiales de construcción, porque el fundamento está puesto, y nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Pero veamos lo que el apóstol San Pablo nos refiere aquí en este maravilloso versículo. El apóstol San Pablo, estimado hermano y amigo, nos explica el hecho glorioso de que en el momento de la salvación, veamos esto, estimado hermano y amigo, que es muy importante lo que el apóstol San Pablo nos está enseñando. El pecador arrepentido es colocado firmemente sobre el fundamento, bendito sea el nombre del Señor. ¿Sobre el fundamento de qué, estimado hermano y amigo? En el fundamento de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este es el fundamento. Y esto, estimado hermano y amigo, es la carta magna de la predicación de la iglesia del primer siglo. ¿En qué consistía esto, estimado hermano y amigo? En la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, conforme a las Escrituras. Este era el mensaje central de la era apostólica. Los hermanos de la iglesia del primer siglo testificaron este gran hecho, estimado hermano y amigo. Y este fundamento es inquebrantable. Este fundamento es el que nos está afirmando el apóstol San Pablo. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, su instrucción continúa después de la salvación. El proceso de instrucción, de capacitación de Dios para sus obreros que un día van a ser tomados y llevados a cuenta porque son puestos como mayordomos. ¿De qué, estimado hermano y amigo? De esta gran verdad, de que Cristo murió, pero también resucitó, conforme a las Escrituras. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, su instrucción continúa después de la salvación, y es que edifique sobre este fundamento, que es lo más precioso. Veamos lo que nos dice el apóstol San Pablo. Sobre ese fundamento es que, estimado hermano y amigo, va a construir la mayordomía. En el capítulo número 3, versículo número 10 al versículo número 13 de Primera de Corintios, el apóstol San Pablo nos dice el aspecto siguiente:
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. A cada uno de nosotros, estimado hermano y amigo, se nos ha sido dada la gracia de Dios. En algunos en un nivel más alto, en otros un nivel más medio y quizás otro en un nivel más bajo. Pero a todos, estimado hermano y amigo, se nos ha dado conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, dice el apóstol San Pablo. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. Alabado sea el nombre del Señor. Pero ¿de qué fundamento está hablando el apóstol San Pablo? Sobre el cual se va a construir este edificio. Lo dije anteriormente, estimado hermano y amigo, sobre el fundamento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese fundamento, estimado hermano y amigo, es un fundamento sólido. Alabado sea el nombre del Señor. Y luego dice, y otro edifica encima. Aquí viene el proceso de trabajo de los mayordomos, estimado hermano y amigo, de edificar encima de ese fundamento del cual el apóstol San Pablo era testigo de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el apóstol San Pablo, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Aquí hay, estimado hermano y amigo, lo que dice el apóstol San Pablo, que es muy interesante que lo entendamos, pero cada uno, hay algo que necesitamos entender aquí. ¿Qué es lo que necesitamos entender? Que tenemos que tener conciencia bien clara y definida que estamos construyendo en una forma correcta de acuerdo a la voluntad de Dios establecido sobre ese fundamento de la muerte y la resurrección de Cristo entre los muertos. Cada uno mire cómo sobreedifica. Es muy importante, estimado hermano y amigo, como mayordomo de esta economía divina, que cada uno de nosotros, dice el apóstol, que vea cómo sobreedifica. En el versículo 11, el que hemos leído, dice, porque nadie puede poner otro fundamento, nadie, estimado hermano y amigo, que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Sobre ese fundamento de la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo es sobre el cual se va a edificar este maravilloso edificio que es la labranza de Dios. En el versículo número 12, el apóstol San Pablo dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, verso 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. Ahora, estimado hermano y amigo, esto es lo que Dios va a hacer, como dije anteriormente, con sus mayordomos. Porque cada uno dará cuenta al Señor, estimado hermano y amigo, del trabajo que ha realizado. Y aquí el apóstol dice en el versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta. ¿Por qué se va a manifestar, estimado hermano y amigo? Porque va a pasar por el crisol de la prueba. Va a pasar por la prueba del juego. Y luego dice el apóstol San Pablo aquí, en este versículo número 13, alabado sea el nombre del Señor, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día lo declarará. ¿Qué día? El día que nos presentemos como mayordomos delante del tribunal de Cristo. Nuestro Señor estará allí y nos pedirá cuenta del trabajo de nuestra mayordomía. Si fue efectivo, estimado hermano y amigo, si administramos de acuerdo a la voluntad de Dios, o si el mayordomo administró de acuerdo a su voluntad,
Por eso el apóstol San Pablo dice que nadie puede poner otro fundamento del que está puesto, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol San Pablo, porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. El fuego, estimado hermano y amigo, consumirá la apariencia de las cosas. ¿Por qué? Porque en ese día será revelada. ¿Qué cosa va a ser revelada? La mayordomía de cada uno de los mayordomos que se van a presentar en ese día. Alabado sea el nombre del Señor. Porque el día lo declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno, cual sea, el fuego la va a probar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, veamos unas consideraciones negativas. Debemos hacer notar que es muy importante que usted también lo observe. Debemos de hacer notar inmediatamente que este pasaje no enseña, estimado hermano y amigo, la falsa doctrina conocida como el purgatorio. Esto es muy importante que lo entendamos, como se enseña en otras esferas religiosas, porque son las obras del creyente y no el creyente mismo. Quiero que entendamos aquí esto. Aquí lo que se va a poner a prueba no es al creyente, sino a la obra del creyente como mayordomo. Es lo que se está poniendo a prueba aquí en el tribunal de Cristo. Como lo dije anteriormente en algunos de los mensajes, estimado hermano y amigo, en este lugar del bimá de Cristo, aquí no habrán inconversos, aquí no habrá gente que no es salva. En este lugar estarán los redimidos, con la sangre de Cristo, nuestro Señor y Salvador. El hecho aquí es que la obra de cada uno de nosotros va a ser probado. El que edificó con oro, plata, piedras preciosas, este material, estimado hermano y amigo, no es vulnerable al fuego, pero la madera, el heno y la hojarasca es vulnerable al fuego. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, esta consideración es muy importante que la tengamos en mente. ¿Cuál consideración, estimado hermano y amigo, le estoy hablando? Que aquí no se va a poner en juicio al creyente, sino lo que se va a ser probado es la obra de cada uno de los creyentes, porque son las obras del creyente y no el creyente mismo, las que serán sometidas a prueba de fuego. A prueba de fuego, ¿por qué, estimado hermano y amigo? Porque está delante del tribunal del Rey de Gloria, que Él observa y analiza todas las cosas, de qué forma fueron hechas. Ahora, estimado hermano y amigo, una consideración positiva de esto es muy importante que también lo observemos. Parece ser, según estos versículos, que Dios clasificará las obras de los creyentes en las siguientes áreas. Necesitamos entender por la declaración del versículo que Dios va a clasificar las obras de los creyentes en las siguientes 6 áreas. Veamos esto, estimado hermano y amigo. ¿Cuáles son estas 6 áreas de clasificación de las obras de los creyentes? En el campo de ser un administrador de esta economía divina, estas 6 áreas, estos 6 niveles son los siguientes. Número 1, oro. Número 2, plata. Número 3, piedras preciosas. Número 4, madera. Número 5, heno. Número 6, hojarasca. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo,
esta consideración positiva es muy importante porque parece ser, según estos versículos, como dije anteriormente, que Dios clasificará las obras de cada uno de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Estimado hermano y amigo, ha habido muchas especulaciones acerca de las clases de obras que se hacen en la tierra, que constituirán por oro, por plata, en el cielo. Aquí hay una nota muy importante que quiero remarcarlo para que usted, estimado hermano y amigo, tenga un conocimiento más claro acerca de esto que estamos hablando. Parece más apropiado, estimado hermano y amigo, notar que estos 6 materiales o objetos de construcción pudieran ser fácilmente puestos en 2 categorías. Veamos esto, estimado hermano y amigo. ¿Cuáles son estas 2 categorías que podemos nosotros ordenar estos elementos que ya hemos mencionado? Categoría número 1. Aquellos objetos que son valiosos e indestructibles, que es muy importante esto también, y que resisten al fuego, como el oro, la plata y las piedras preciosas. Y aquella otra categoría. ¿Cuál es esta otra categoría? Aquellos que son objetos destructibles y menos valiosos, estimados hermanos y amigos, que son completamente consumidos por el fuego, como son la madera, el heno y la hojarasca. Ahora, estimado hermano y amigo, aunque es difícil saber exactamente qué es lo que compone una obra de oro, alabado sea el nombre del Señor, o una obra, estimado hermano y amigo, de hojarasca. Palabras nos informan, estimado hermano y amigo, no obstante, de ciertas áreas generales en las que Dios está muy interesado. Esto usted tiene que entenderlo, estimado hermano y amigo. Hay cosas que Dios está interesado en observar de cada uno de nosotros. Ahora, estimado hermano y amigo, ¿cómo tratamos a otros creyentes? Esas son obras muy especiales también. ¿De qué manera es la relación con los demás hermanos? ¿De qué manera tratamos a los hermanos de la congregación? Parece ser que esto es un elemento que Dios pone mucha atención, estimado hermano y amigo. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Veamos el escrito de Hebreos capítulo 6, versículo número 10. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Ve, estimado hermano y amigo, la relación que existe en esta obra, en las cuales Dios se fija muy detenidamente. Y algunas veces nosotros pensamos que hay cosas grandes en las cuales Dios se fija más. Pero no, estimado hermano y amigo. Aquí la Biblia nos está diciendo que el trato a los hermanos son cosas muy fundamentales en las cuales Dios se fija también. Veamos este versículo que es muy importante. Bendito sea el nombre del Señor. En este versículo de Hebreos capítulo 6, verso 10. Porque Dios, dice la palabra del Señor, aquí empieza el escritor hablando de esto, no es injusto para olvidar vuestras obras
Todas las obras, estimado hermano y amigo, que se hacen para Dios, Dios no las olvida. Dios la tiene en cuenta. No es que ya se pasó a la historia. Ya, ya Dios no tiene memoria de ellos. Aquí la palabra del Señor nos dice, estimado hermano y amigo, que Dios no es injusto para olvidar vuestra obra. Lo que usted ha hecho está en la memoria de Dios. Lo que usted da para la obra de Dios también está allí en la agenda divina. Y el trabajo de amor. Ve, estimado hermano y amigo, aquí está hablando el escritor de una obra muy fundamental. ¿De qué cosa está hablando? Dice el trabajo de amor. Entonces, esto es una obra. Porque todo lo que implica trabajo, amigo oyente, es una obra. Y entonces aquí yo observo que es muy importante a las cosas que Dios le está poniendo atención. El trabajo de amor que habéis mostrado hacia mi nombre. Eso es fundamental, estimado hermano y amigo. Se construye entonces allí con oro. Cuando el cristiano muestra el trabajo de amor que tiene para el nombre del Señor, este hermano está edificando con oro. Y luego dice el escritor, habiendo servido a los santos por el trabajo de amor que tiene al Señor, esto lo lleva ¿a qué, estimado hermano y amigo? Al servicio a los santos. ¿Y quiénes son los santos? Son los hermanos, los que se congregan, los que asisten a los cultos de las congregaciones. Ese amor y ese afecto que es demostrado a esos hermanos, estimado hermano y amigo, es un trabajo de amor que muestra el creyente al nombre del Señor, el cual se transmite en servicio a los santos. Y dice el escritor, y sirviéndoles aún. Entonces, estimado hermano y amigo, aunque es muy difícil de poder especificar estas obras que se construyen con oro, pero este versículo nos da luz y nos aclara a qué obra se refiere cuando construimos con oro. Alabado sea el nombre del Señor. Quiero tomar otra escritura de los labios del Señor Jesucristo cuando dijo en San Mateo capítulo número 10, versículo número 41 y versículo número 42. El que recibe a un profeta, ve, estimado hermano y amigo, cómo se construye con oro. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Aquí la escritura dice, este verbo es en el futuro. Dice que recibirá. ¿Cuándo lo va a recibir? Lo va a recibir, estimado hermano y amigo, cuando el mayordomo rinda cuenta a su amo en el tribunal de Cristo. ¿Ve usted lo importante de esto? El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Pregúntese, estimado hermano y amigo,
¿cuándo es que no va a perder esta recompensa? Porque todas las promesas en Dios, estimado hermano y amigo, están ubicadas en el tiempo futuro. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, estimado hermano y amigo, es muy importante que nosotros comprendamos que la palabra de Dios nos informa sobre la manera de las cosas generales en las que Dios está muy interesado. ¿Se fijó en estos versículos? ¿Cómo muestra el Señor en San Mateo 10, 41 y 47? ¿Cómo observa el Señor del cielo cuando un hermano recibe a un profeta? Por cuanto es profeta, Dios lo está observando desde el cielo. Y además dice que el que recibe a un justo por cuanto es justo, también Dios lo está observando. Pero esto, estimado hermano y amigo, en el versículo 42, notamos que aquí nos está hablando el Señor de la forma siguiente: y cualquiera que dé a uno de estos pequeños. ¿Ve usted el cuidado que se tiene que tener con los hermanos? La importancia, estimado hermano y amigo. Aquí el Señor se baja a un nivel más pequeño. Y es a un vaso de agua. Un vaso de agua dado a uno de estos pequeños, dijo el Señor. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Estimado hermano y amigo, entonces hay cosas más importantes para Dios que las cosas que nosotros nos podemos imaginar. Ahora, estimado hermano y amigo, otro aspecto de construcción, porque muchas veces, como usted sabe, el escrito sagrado usa figuras, usa tipos, para darnos una enseñanza espiritual muy fundamental. Veamos otro aspecto importante: cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros. Es otro aspecto que el Señor se fija, estimado hermano y amigo, de la manera y de la forma cómo se ejerce esa autoridad sobre aquellos pequeños, como dijo el Señor Jesucristo. Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. ¿De qué manera se usa la autoridad sobre esos pequeños que son discípulos del Señor? En el capítulo de Hebreos 13, versículo 7, veamos lo que dice la Biblia. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Y dice el escritor, e imitad su fe. Entonces, estimado hermano y amigo, ¿cómo ejercemos nuestra autoridad sobre otros? Es otro aspecto que Dios se fija muy atentamente. En la carta de Santiago, en el capítulo número 3, verso 1, dice, Santiago dice de la forma siguiente: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Vea lo que se está diciendo, estimado hermano y amigo. Son aquellos que ejercen una autoridad demasiado, estimado hermano y amigo, podemos decir, abusando de la autoridad sobre estos pequeños. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Otro aspecto importante también, que nos dice y nos aclara, que es cuando construimos con oro, con plata y piedras preciosas. Un aspecto número 3, ¿cómo usamos los dones que Dios nos ha dado?
Es otro aspecto que Dios se fija en esta economía divina. Recuerde que los dones, estimado hermano y amigo, y los ministerios son dados por el Espíritu Santo. En 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo número 6, dice el apóstol San Pablo: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Cómo usamos los dones que Dios nos ha dado? ¿Los cuidamos? Tratamos que estos dones se mantengan activos. Toda la forma como Dios, lo que Dios nos ha dado, estimado hermano y amigo, un día daremos cuenta como mayordomos cómo usamos nuestros dones, los descuidamos o de qué manera lo usamos. En 1 Corintios capítulo número 12, versículo número 4, el versículo 11, mire lo que dice el apóstol San Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y en el versículo 11 dice el escritor: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces a cada uno de nosotros el Espíritu Santo nos ha repartido estos dones. Pero también, estimado hermano y amigo, es muy importante que entendamos que los dones son de esta economía, de esta agencia divina, porque vienen desde el cielo. Y por lo tanto, el uso no correcto de ellos nos llevaría a perder, estimado hermano y amigo, recompensa cuando nos presentemos delante del bimá de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Tomemos unas palabras del apóstol San Pedro en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo número 10. El apóstol San Pedro dice: cada uno, según el don que ha recibido, hay una recomendación de esto. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? ¿Se ha fijado usted el acento con el cual los escritores de estos versículos que hemos leído nos deja a nosotros una advertencia de la importancia que nosotros tenemos que tener a estos dones que son riquezas espirituales que el Señor nos ha dado para que los usemos administrativamente de acuerdo a la voluntad de Dios? San Pedro dice: cada uno según el don que ha recibido. Dice aquí: ministrelos. ¿Y qué significa esto, estimado hermano y amigo? Cuando está hablando de ministración, está hablando de una economía. Porque Dios, estimado hermano y amigo, Dios quiere dividendos de estos dones que Él nos ha dado. Ahora, ¿por qué razón Él nos da estos dones? Dice que para que los ministremos a los otros. ¿Quiénes son los otros, estimado hermano y amigo? Aquellos hermanos que se congregan también con usted. Aquellos que asisten a su iglesia. ¿Usted tiene un don? No es para que presuma. No es para que la gente diga: oh, este tiene un don de sanidad. Este es sanador. Para que la gente vaya para allá. No, estimado hermano y amigo. San Pedro es claro aquí. Y es muy importante que los administradores entendamos este procedimiento que necesitamos seguir. Dice que ministrelos a los otros. Dice San Pedro, y aquí me gustan los términos que él emplea. Emplea tres palabras técnicas que es muy importante.
Con esto tropiezan, estimado hermano y amigo, los pseudointelectuales, porque para entender el léxico que utilizó el apóstol Pedro, tienen que consultar varios léxicos del griego para entender específicamente qué es lo que él expresó en sus escritos. Dice San Pedro, vea la primera palabra técnica que él usa, ministrelos. San Pedro está hablando aquí de administración, está hablando de economía. ¿Quién es la economía de Dios, estimado hermano y amigo? Los otros. ¿Quiénes son los otros? Son los cristianos. San Pedro dice, ministrelo a los otros. ¿A quién? A esta economía divina. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque cada uno de los creyentes, cada uno de los cristianos, son carísimos. Cuesta una inversión. No hemos sido comprados con plata o oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Por eso los administradores tenemos que tener cuidado, porque la inversión es carísima. Cada hermano cuesta la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos la otra palabra técnica que el apóstol Pedro utiliza aquí. Dice como buenos administradores. ¿Qué significa, estimado hermano y amigo? Que hay administradores que no son buenos. El relato de San Lucas, capítulo 16, ahí nos manda. Pero también el Señor, estimado hermano y amigo, observó y alabó la audacia de ese mayordomo que buscó las personas que le debían a su amo y les preguntó, ¿cuánto debes tú? Y cuando él les decía, le debo tanto, escribió 80, escribió 50. Ve, estimado hermano y amigo, la administración es muy importante en el reino de los cielos. Miren las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo también, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de luz. En el aspecto administrativo, si nosotros vemos, estimado hermano y amigo, las compañías afuera hacen inversiones grandes para promover sus productos. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque la visión ellos lo tienen en la producción. Porque ellos han sido puestos allí para dar ganancia a la compañía donde ellos están. Y aquí el apóstol Pedro dice, como buenos administradores. ¿De qué cosa, estimado hermano y amigo? Ven los aspectos, cómo se construye con oro, cómo se construye con plata, cómo se construye con piedras preciosas. San Pedro dice como buenos administradores. ¿De qué cosa? Aquí emplea otra palabra técnica. De la multiforme gracia de Dios. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Voy a retomar otro aspecto muy importante, porque es necesario que a través de la Escritura esclarezcamos estos puntos muy importantes que el apóstol San Pablo nos dijo en 1 Corintios, capítulo 3, versículo número 11. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo, en San Lucas 19, versículo 11 al 15, Él nos dice esta palabra y veámoslo. Pongámosle atención muy seguidamente y muy de cerca. Oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Dijo, pues, alabado sea el nombre del Señor, un hombre noble, dijo el Señor, se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Bendito sea el nombre del Señor.
Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad. Ve, estimado hermano y amigo, pero aquí vamos a encontrar en este relato el centro por el cual el Señor dijo esta parábola. ¿Qué es lo que el Señor tenía en mente? Dejar bien claro a sus oyentes. Alabado sea el nombre del Señor. Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas. Y les dijo, negociad entre tanto que vengo. Estimado hermano y amigo, cuando te están hablando de negociar, te están poniendo en tus manos algo de valor. Y que tienes que dar ganancia. Porque él se fue, pero un día va a regresar. Negociad entre tanto que vengo. Le dio un intervalo de tiempo. Estimado hermano y amigo, ¿cuánto tiempo hace que el Señor se fue para el cielo y dijo que iba a regresar? ¿Cuánto tiempo esta economía del reino ha estado aquí en la tierra? Pero un día el rey va a regresar. Y usted se pregunta, ¿quiénes son estos 10 siervos? Es usted y soy yo. Representamos, estimado hermano y amigo, esta economía. A todos y cada uno de nosotros se nos ha dado una mina en las palabras del Señor Jesucristo. Y luego dice, negociad entre tanto que vengo. El versículo 14. Pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Versículo 15. Aconteció que, vuelto él, después de recibir el reino, mandó a llamar ante él aquellos siervos. Aquí digamos, estimado hermano y amigo, aquellos mayordomos. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor después que recibió su reino? El Señor va a recibir su reino. ¿Y qué va a hacer después que reciba su reino? Va a mandar a llamar a sus siervos. ¿Cuándo va a hacer esto? Estimado hermano y amigo, cuando nos presentemos en el bimá de Cristo, vamos a ser llamados a dar cuenta de la mina que el Señor nos dio. Y veamos lo que Él dice. Mandó a llamar a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Dios está interesado, estimado hermano y amigo. ¿Recuerda usted aquella higuera que el Señor dijo no ha dado fruto? Arránquela. Únicamente está ocupando el puesto. Y aquí en el versículo número 24, Dios está interesado en ello. Si usted cree que Dios no está interesado en que usted haga algo para la obra de Dios, es necesario que empiece a leer la Escritura. En el versículo número 24 y el versículo número 26, dice, y dijo a los que estaban presentes, aquel, fíjense que se le había dado una mina, quitadle la mina. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? Porque no había trabajado con él. No había trabajado con esa mina. Había perdido el tiempo. Aún el Señor le dijo, ¿por qué no lo diste a los banqueros? Para que cuando yo regresara, pudiese recibir siquiera los intereses de esa mina. Estimado hermano y amigo, el mensaje de la palabra de Dios es oportuno. Y siempre Dios nos habla a tiempo. Si usted todavía no ha negociado con esa mina, es tiempo que usted lo haga, estimado hermano y amigo. Alabado sea el nombre del Señor.
Y dijo a los que estaban presentes: quitadle la mina y dadla al que tiene las 10 minas. Estimado hermano y amigo, usted puede decir esto es un poco un contraste aquí que no se entiende. ¿Cómo es posible que se le quite al que tiene menos y se le dé al que tiene más? Estimado hermano y amigo, San Pedro dijo que administremos la multiforme gracia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. El versículo número 25 dice: ellos le dijeron: Señor, tiene 10 minas. Verso 26. Pues yo os digo que a todo el que tiene se le dará más, mas el que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. ¿Por qué, estimado hermano y amigo? ¿Sabe por qué razón se le va a quitar? Simplemente porque fue un mal mayordomo, un mal administrador de esta economía divina. Alabado sea el nombre del Señor. Y en cambio el otro fue un excelente trabajador en la mayordomía e hizo producir la economía de su Señor. Que Dios nos ayude a nosotros para que hagamos producir la economía de Dios que Dios nos ha encomendado. Ahora entendemos por qué razón el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros ese don. No le demos pérdida al Señor. Ahora, estimado hermano y amigo, hay otro aspecto también: cómo construimos con oro, plata o piedras preciosas. ¿Cómo usamos nuestro dinero? Alguien dijo que Dios no necesitaba dinero, pero Dios está interesado cómo sus hijos ministran el dinero. Ese es un aspecto muy importante, estimado hermano y amigo. Veamos lo que dice 1 de Timoteo, porque las Escrituras nos dan la claridad, nos abren el intelecto para que entendamos todo el procedimiento de esta gran economía divina. En 1 de Timoteo, capítulo 6, versos 17 al 19, veamos lo que San Pablo nos dice. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos. ¿De qué manera, estimado hermano y amigo, vamos a usar nuestro dinero? El primer aspecto que San Pablo señala aquí, Timoteo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos. Y aquí está hablando de los hermanos ricos que pertenecían a esta membresía de la iglesia en Éfeso. Le dice que no sean altivos, porque muchas veces, estimado hermano y amigo, cuando la gente tiene una posición económica saludable, muchas veces trata con aspectos no positivos a los demás hermanos. Y San Pablo dice aquí, porque estamos viendo cómo usamos nuestro dinero. Es otro aspecto: cómo construir con oro, plata y piedras preciosas. Y dice San Pablo: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas. Ve el uso del dinero, estimado hermano y amigo. No ser activos, no ser altivos, no poner la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Bendito sea el nombre del Señor. Dejemos este estudio hasta aquí. Lo invito para la próxima audición. Que el Señor le bendiga.